Hola, buenas noches, gracias a todos por conectarse. Vamos a empezar con nuestra cinecharla de esta noche, con invitados de lujo, diría yo. Pues muchas gracias a nuestros tres invitados por estar aquí para platicar. Yo nada más quiero recordarles a los que nos escuchan que las cinecharlas son parte del canal Cinema MX de Filmin Latino, donde agregamos varios títulos cada semana. La próxima, bueno, más bien mañana, estrenamos 27 producciones. Al rato les digo las más destacadas y pues quiero dejarlos con nuestro moderador, Roberto Fiesco. Y pues nada, esa sería toda mi participación por hoy y pues que tengan una muy bonita charla. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, la verdad es que estoy muy honrado y muy nervioso porque conozco desde hace muchos años al maestro Ignacio Ortiz y desde el día uno siempre me ha impuesto muchísimo su presencia y su personalidad y lo avasallador que es de pronto en sus comentarios, así que espero no resultar precisamente avasallado por esa personalidad gigantesca que él tiene como docente y como cineasta y como guionista y como todas las cosas que hace en realidad en el cine. Y además por Diana Ábalos, que es la protagonista de Traición y que es la tercera vez que veo la película, hoy la vi otra vez, gracias a Filmin Latino justamente, que la película está accesible hoy de manera completamente gratuita y estoy pues también avasallado justamente por su presencia fílmica, así que bueno, yo solo quiero decir que bueno, para quienes no están tan familiarizados con el universo del maestro Nacho, bueno, no sé si decir el maestro Nacho o Nacho, ¿cómo? No sé qué decir, pero bueno, con Nacho, digamos, él es autor de películas como A la orilla de la tierra, El mar muerto, que es una película fantástica, lo mismo que Cuento de hadas para dormir cocodrilos o Mezcal, que son, digamos, los largometrajes que componen junto con Traición el corpus de una obra muy consecuente, con una serie de elementos que pueden rastrearse quizás de una película a otra, ¿no? Con un universo fílmico enormemente personal, muy a contracorriente además de muchas de las modas del cine contemporáneo de los últimos 20 años, así que me parece que es uno de estos autores cuyo cine de pronto no es el que va a atraer a millones de personas a las salas de cine y sin embargo quien logra enfrentarse con una obra suya se va a encontrar precisamente con eso, con un universo de intimidad, de preguntas muy constantes hacia el espectador, de quizás de los grandes temas pero tratados de una manera profundamente local, así que eso es lo que sin duda hace apasionantes las películas de Ignacio Ortiz. Y bueno, para arrancar con esta conversación y dejar yo de monologar con esta presentación, a mí me encantaría preguntarle justamente a Nacho, porque además estoy seguro que mucho de la gente que se conectó es gente que ya vio Traición. ¿Cuál es el génesis de esta película? ¿De dónde parte, digamos, la idea de escribir primero este guión, maestro? Yo creo que la idea parte a partir de procesos vitales, procesos por los que uno está transcurriendo en un determinado momento de la vida. Y cuando yo empecé a pensar en Traición, de pronto me di cuenta que yo era papá y que volvía a ser papá, ¿no? Y entonces me interesó muchísimo empezar a sondear un poco como pretexto para empezar a trabajar y a construir la historia, a sondear en la relación padre e hijo, pero sobre todo en la relación padre e hija, y ahí coincidió fundamentalmente en el desarrollo de las demás películas, ¿no? Yo creo que había abordado la relación entre hermanos, fundamentalmente, en las películas anteriores, la relación amorosa, etcétera, pero me interesaba mucho, me interesa mucho, estoy en aras de ese de navegar ese universo de la relación padre-hijos, porque creo que más allá de que es una base fundamental para como correa de transmisión de la vida, que yo le llamo de esa manera, porque si no las cosas serían absolutamente aisladas y dejarían de tener sentido, ¿no? Tienen que haber generaciones mientras la humanidad exista, y creo que eso es muy importante, la relación padre-hijos basada sobre todo en
una idea no romántica de la relación amorosa, porque creo que tal cosa no existe. O sea, existe desde el punto de vista personal un miedo terrible cuando ves a la cría que ha nacido. Terrible, terrible, porque estás poniendo sobre la faz de la tierra a una cosa bastante vulnerable que tienes que proteger y cuidar, y el mundo es atroz, pero luego te vas dando cuenta que esa atrocidad es normal, es común, ¿no? Pero de pronto ese creo que fue un proceso vital, como pretexto para empezar a sondear estos universos. Sin embargo, esta misma idea de la relación paternal, filial que existe entre estos dos personajes, ¿no hay ecos de ella quizás o intuiciones sobre ella? Por ejemplo, en Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, que es una película precisamente sobre una gran saga familiar, sobre distintos personajes de una suerte de saga en este pequeño universo oaxaqueño. ¿No hay ecos por ahí de este tipo de relaciones? Sí, sí hay, sobre todo creo que, pero el eco que hay es a partir del rencor, sobre todo en películas como Cuento de Hadas, el rencor como una de las pasiones que articula la relación, ¿no? No entremos al maniqueísmo de lo bueno y lo malo, ¿no? Son relaciones. Y ahí está, creo que pues desde el punto de vista del rencor, como el punto principal, como el punto de partida, ¿no? Y aquí era básicamente el miedo en esta traición. Ok. Diana, a mí me encantaría preguntarte cómo te integras tú a este proyecto. Tengo entendido que Nacho y tú habían trabajado en una puesta en escena Sonata de Otoño, basada en esta película increíble de Bergman con Ingrid Bergman, bueno, de Ingmar Bergman con Ingrid Bergman y Lee Bullman, ¿no? Y que tú formabas parte de esta puesta en escena. ¿Es así como se conocen ustedes? ¿Habías trabajado antes con él? ¿Habías tomado clases con él, me parece? ¿O cómo fue este encuentro? Sí, hola, los saludo a todos. Yo empecé con el maestro Ignacio porque siempre tuve muy claro que mi objetivo era hacer cine y un tipo de cine como el de él. Entonces, en clases que me llevaran a ese entendimiento del proceso cinematográfico y ya después me invitó a formar parte de Sonata de Otoño y creo que pues mi casting fue las 50 funciones que dimos, Okay. porque nunca fue como tal que me llamara para hacer un casting para mi cela. Fue ese el proceso, las 50 funciones en realidad, y ya al final llegó el fotógrafo que es Mándalo, y le dijo, ella es mi cela, y entonces ya empezamos a hablar y a mí me conmovió mucho el guión y el personaje, ¿sí? Y esa fue la forma en que yo llegué al proyecto. Ahorita platicaremos un poco más del personaje, pero ya que estás hablando justo de este proceso de casting que tú no tuviste que pasar o que pasaste de una manera más atípica, que era a través del montaje y de las funciones, ¿cómo fue el casting para los demás, Nacho? ¿Cómo fue el casting para Juan Manuel Bernal o Noé Hernández? ¿Tienes en mente actores cuando escribes o haces de verdad un proceso de casting para encontrar a los actores que interpreten lo que escribiste? No, nunca he tenido un actor en mente, absolutamente nunca. Número uno. Número dos, nunca un director de casting ha hecho el casting de una de mis películas, ¿no? Porque lo digo un poco en broma, es como si la noche de bodas haces que un amigo vaya con tu mujer. No, el casting es una cosa fundamental para un director porque empiezas a crear el rostro de la película. No, el casting surge a partir de que inicio el abordaje, como yo le llamo, está terminado el guión, yo corro al yo guionista con una patada en la cola, que se vaya, porque entonces entra el yo director. Uno de los procesos que comienza a hacer el director es lo que yo le llamo el abordaje del guión cinematográfico. Ajá. En el abordaje comienzo a hablar, a pensar, a leer sobre la historia primero, y luego sobre el casting, sobre
los personajes, los rostros de los personajes y sobre las locaciones. Ahí hay dos cosas importantes. Las locaciones y el casting van básicamente de la mano, porque son los que le están dando la imagen a la película que quiero hacer. Entonces, a partir de ese momento, cómo se van relacionando el espacio, la locación, voy encontrando o voy teniendo ideas sobre cómo me gusta que fuera ese casting, cómo me gusta desde el punto de vista del director con respecto a la historia. Y entonces procedo a encontrar, a buscar lo que yo le llamo el ritmo y agarro siempre una pared blanca. En esa pared blanca imprimo en hojas tamaño carta a colores las fotos sin maquillaje, sin absolutamente nada de los actores y voy poniéndolas, voy tratando de encontrar el equilibrio y el ritmo. Y a veces empiezo con un casting y termino con otro. Porque se va desarticulando a medida que voy avanzando en el proceso, ya sea porque voy descubriendo alguna cosa o porque algún actor no tiene tiempo, etcétera. Entonces reordeno otra vez hasta que llego al asunto final. Habitualmente suelo pensar en una especie de ternas, pensando fundamentalmente y antes que otra cosa en el aspecto visual, ¿no? De la película, porque estoy pensando al mismo tiempo con el espacio, con la locación. Una vez que visualmente ya he encontrado, ya he hallado, ahora sí, de aquello visual, quiero ver quién es un buen actor. Desde mi punto de vista, todos son buenos actores, pero desde mi punto de vista, ¿quién responde a mis necesidades? Y así es como comienzo a llamar a los actores. Coincide que a veces son mis amigos, o coincide que a veces no son mis amigos. A veces no encuentro actores o actrices para personajes pequeños, y entonces prefiero ir a buscar a no actores, a gente de la comunidad, porque no me dan verdad en el rostro, que es lo que estoy buscando, sobre todo cuando tienen pocos diálogos y su presencia es básicamente el rostro, ¿no? Entonces yo comienzo a buscar ahora la verdad en ese rostro. Entonces, esa es la manera como voy estructurando el casting. Nunca he pensado en un actor o mientras estoy escribiendo el guión. Es a partir de que comienzo a visualizar la imagen de la película. Y así como no piensas en un actor, piensas en un paisaje. Supongo que eso sí, piensas en un espacio, pero ese espacio probablemente no está completamente determinado en tu escritura. ¿Lo encuentras después o lo encuentras antes, Nacho? En este caso, la zona de Tepezcolula era algo que tú ya tenías pensado cuando estabas escribiendo, o fue algo que descubriste después de la escritura del guión. Mira, el lugar por supuesto que lo conozco, pero nunca había estado presente como el lugar donde debería de ocurrir la película. Yo tenía una imagen fundamental que era el padre y la hija caminando y agachándose en un pequeño arroyo, ¿sí? Entonces, a partir de esa imagen, comencé o inicié el proceso de búsqueda, y el proceso de búsqueda me llevó a un recuerdo. Y dije, creo que yo conozco ese lugar. Y entonces me llevó a ese lugar que yo había visto y vivido en alguna vez, y dije, claro. Y entonces recordé, o más bien vino el subconsciente, se hizo presente y descubrí que por eso había empezado a escribir la película. Y entonces descubrí que el sonido también tenía mucho que ver, y era justamente ese pequeño ruido el que me llevó a escribir la película. Entonces forma ese centro, y a partir de ahí comienzo a organizar por lugares conocidos o no conocidos, etcétera, ¿no? Pero ya hay un centro, un algo sobre lo cual construyo la idea espacial, visual de la película. Nacho, ¿qué viste en Diana para elegirla para el personaje de Micela? Sobre todo la expresión. Yo creo que era esa expresión de la mujer joven que vive o tiene una dualidad. La dualidad es: amo a mi padre, pero soy capaz de la traición a mi padre, ¿no? Eso en un solo fotograma la ves y dices, eso es lo que necesitamos. Fundamental en las preguntas, eso es lo que vi.
Diana, cuando tú recibes este guión, cuéntanos un poco cómo fue ese momento o ese proceso. A ti te dan un guión y de pronto tú lo lees, descubres la trayectoria de este personaje, y ¿qué es lo primero que imaginas? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuáles son las imágenes que venían a ti en ese momento cuando conociste el guión de Traición? Sí, yo recuerdo que leí el guión y que le ocurría a Misela, y es un proceso para abordar un personaje escrito por Ignacio Ortiz. Es de verdad un proceso muy interesante porque es un reto. O sea, como actriz me llevaba en un vaivén, me llevó a confusión, incluso hasta un sufrir, porque le iban ocurriendo tantas cosas a Misela, y entonces ese sufrir me llevó a un pensamiento profundo, y ese pensamiento me llevó a ir encontrando el lado más humano del personaje, y a partir de ello, por ahí empezar a abordarlo. Y eso me llevó a encontrar los estados de ánimo que se me dan para cada secuencia, y después de encontrar el estado de ánimo me llevó a los matices, que es lo necesario para un personaje cinematográfico. Yo creo que es lo fundamental, encontrar un estado de ánimo concreto y un matiz. Es para mí lo fundamental. Entonces creo que por ahí me fui guiando para ir eh, alimentando a mi cela, ver cómo se expresaba, cómo miraba, cómo sentía, y todas esas cosas que al final de cuentas son lo que se ve en la película. Diana, tú eres de Apatzingán, Michoacán, si no me equivoco, y digamos, eres también, digamos, como no de la capital, no eres capitalina, sino eres de un estado. Viendo la película pensaba, digamos, como en tu integración, digamos, como a este paisaje oaxaqueño, que es otra vez, como decía al principio, como este mundo muy particular que tienen las películas del maestro Ignacio Ortiz. O sea, pero pensaba también en este personaje del cual no conocemos su profesión, no conocemos su casa, ¿no? No sabemos si vive en el lugar donde está buscando a su padre o no, o cerca de la tumba de la madre. Es decir, tenemos muy pocos elementos, digamos, como para entender a Misela en el contexto presente en el cual vive, ¿no? Y yo me preguntaba cuando la veía si tú como actriz, junto con tu director, habían construido como una biografía de eso o no. Porque hay directores que prefieren no conocer nada que no tenga que ver justamente con lo estrictamente que está dentro del guión. ¿Cómo fue en tu caso el tener este personaje? ¿O construiste algo alrededor de eso? ¿Una biografía o algo por el estilo? No tal como una biografía, pero sí construimos una pequeña historia, sobre todo de dónde venía cuando llega por la mañana al pueblo en busca de la madre. Y sí, un tanto platicamos, como no como trabajo de mesa en realidad, porque no hubo tal, en mi caso no hubo tal un trabajo de mesa, pero sí platicamos dónde vive Misela, qué hace Misela y qué desea Misela, básicamente. ¿Cómo está y qué desea? O sea, en tu caso, Nacho, este mundo de las biografías de los personajes que de pronto los maestros de guión o los maestros de dirección de actores son tan insistentes en construir una biografía, en dónde estudió la secundaria y todos estos elementos no te interesan para nada en el trabajo con los actores. Creo que no me interesa. Y al contrario, cuando un actor que viene del teatro y estamos haciendo cine, me pregunta cuál es el tren de pensamiento del personaje, yo suelo contestarle: no te preocupes, que ya lo he descarrilado. No existe tal tren de pensamiento del personaje, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo? Yo no sé. ¿A dónde voy? ¿Yo qué voy a saber? A mí lo que realmente me interesa es que estés ahora aquí, ahora, con todos los órganos de los sentidos, ¿no? Que eso me interesa mucho. Y es real.
¿no? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo percibe el personaje el ambiente? ¿O cómo lo percibe el actor y dáselo al personaje? ¿A qué huele? ¿Cuál es la textura de la arena, de la piedra? ¿Sí? Si pruebas algo, ¿a qué sabe? ¿Qué ves? ¿No? Entonces, la percepción del mundo en el aquí y el ahora es lo que fundamentalmente me interesa. Entonces, en cine descarrilo, es más, y esto era un asunto con un maravilloso actor que es Noé Hernández, que en algún momento me dijo, dame las hojas de guión, ¿no? Mandó a decirme por medio del script, manda que me dé las hojas de guión, que no se acabaron, etcétera, etcétera. Y él mismo decía, no sé para qué te las pido si no me las vas a dar. Porque de pronto le digo al actor, ¿para qué quieres saber las hojas de guión si la escena la vamos a ensayar, la vamos a montar y la vamos a ensayar para saber a dónde va mi personaje? Y yo le contesto, yo mismo no sé cómo voy a terminar la película. ¿Por qué tú quieres saber exactamente cómo vas a terminar la película? Y sabrá Roberto que hay imponderables miles que de pronto dice el guión va para allá y de pronto dices no, por una serie de razones en el montaje te das cuenta que la película va para otro lado. Y entonces, si tú, desde mi punto de vista, estás trabajando hacia un final determinado, te cuarta ese tomar una decisión de pronto para decir, es que creo que la película va para allá. Número uno, o número dos, vamos a suponer que existe algún otro imponderable, mal filmado, mal sonido, malo, y tienes que quitarlo. Y entonces dices, pero no puedo quitarlo porque no se cuenta hacia el final. Entonces dices, hay que darle la vuelta. En alguna película había hecho una grúa de un cuervo que baja, graba, sigue, etcétera, se posa sobre el personaje, cámara sigue su movimiento, un personaje le lanza piedras porque quiere evitar que el sopilote se la coma, ¿no? Que era la idea. Y entonces cuando se la muestro a mis maestros, porque a mi edad, creo que ya no, pero todavía tenía maestros que vivían, les mostraba mis películas, porque me interesaba su opinión. Yo sí creo en el maestro, lo creo fundamentalmente. Y entonces me dijeron, oye, está padre, pero como que el personaje resucitó, ¿no? Dije, no, es que eso no es. Y me di cuenta que había un error de vestuario, que los dos personajes se parecían, que hice, pum, lo tiré a la basura y a reordenar el montaje, lo cual lo pude hacer porque eran escenas cuando las filmé que empezaban y terminaban y no estaban pensadas por el actor a llevarlas hacia un determinado fin. Entonces, por eso me interesa que sean pequeñas unidades. Entonces, por ello, a veces no les doy el guión. El número uno. En este caso, ¿eso hiciste? ¿Ninguno de los actores tenía el guión? Algunos lo tenían, ¿no? Quien yo creía que debería de tenerlo, pero la mayoría no lo tenía. Diana, ¿tú lo tenías? Sí, yo lo leí, pero no lo tenía porque no me podía aprender nada de ningún parlamento, ninguna secuencia. Y además tenía una versión anterior. Sí, exacto. Era nada más como para conocer de qué va el personaje, de qué va Misela, porque también es muy importante porque fue mi primera película y sí había hecho metrajes, ejercicios en el CCC, pero es mi primer protagónico en sí. Entonces yo leí una versión y con base en esa versión yo fui construyendo el personaje, pero no me podía aprender ninguna línea porque me decía, no te aprendas un punto porque te lo cambio. Te lo cambio. Es que por ahí hay varias cosas. Amenazada estaba, ¿cierto? Okay. Exactamente, ¿no? Porque el asunto es, ¿para qué te aprendes estas líneas si vamos a llegar al set, voy a poner la escena y voy a cambiar los diálogos, los voy a quitar, ¿no? ¿Para qué te lo aprendes? Porque ahí me doy cuenta de lo mal escrito que de pronto dejo algunos diálogos y dices, fuera,
fuera. Hasta por ahí hay algo que mucha gente me dice a veces que comento, ¿quién es el estúpido que escribió estos diálogos? ¿No? Porque ves la verdad en el set, el guión ya te llevó, ya hizo la preproducción, etcétera, pero también es otra cosa importante, que durante el proceso de la escritura del guión, ya ves un poquito después, hay cosas que no termino de entender. Entonces, por eso aparentemente las películas se quedan como que hay cosas que están girando todavía. Comienzo a hacerle un interrogatorio a los personajes y a veces lo que obtengo del interrogatorio es la verdadera película. En el guión original, no estaba todo este asunto de la madre y bla, 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 y toda la relación con el padre estaba enunciado por allá, pero cuando construí el personaje que no entendía, le pregunté a Misela, al personaje Misela, ¿por qué traicionaste a tu padre? ¿No? Esa era la pregunta fundamental. Y entonces a partir de ahí comenzaron a pasar cosas que si yo dejo el guión como de hierro, no logro destapar esas cosas que van a destaparse en cualquier momento. De la misma manera, preparo como lo que se hace en la preproducción, que es el storyboard y el shooting script con el director de fotografía, que trabajo muchísimo, el asistente de dirección, etcétera. Hacemos los dibujitos, la academia, ¿no? Los dibujitos, el shooting, etcétera. Script normalmente no le permito que raye el guión, el proceso que conocemos que es de preparar el guión. ¿Por qué? Porque voy a cambiar todo cuando hago la puesta en escena. Por ejemplo, y en este caso el script lo padeció bastante, tengo 7 emplazamientos, ¿no? A acá, B acá, C acá, D acá, etcétera, ¿no? Los emplazamientos. Llego, monto la escena y digo, esto se cuenta en dos emplazamientos. O a veces tengo 2 y digo, ¿a qué horas vamos a tener? No lo sé, porque se me ocurrió que se cuentan 14 emplazamientos. O sea, es exactamente lo mismo, pero yo sí necesito el ejercicio de la puesta en ensayo, de la puesta en escena, no en un salón de ensayos, porque no es lo mismo, sino en la locación y en el set, y a partir de eso es donde reescribo. Me es fácil porque la academia ya la hice antes con el director de fotografía, que me entiende perfectamente, se mueve tantito, cambia los lentes y salimos siempre a tiempo, nunca dejamos una secuencia colgada por esa razón. Nacho, pero me llama mucho la atención que hables justamente como de esta manera como el espacio, la puesta en escena, el trabajo con los actores invade tu realización e invade el propio relato de la película. Cuando pensando en todos tus largometrajes, todos tienen estructuras dramáticas muy complejas, ¿no? O sea, juego con los tiempos, digamos, tiempos que se confunden uno con otro, o planos en donde incluso aparecen 2 tiempos distintos, en fin, pues, ¿no? O sea, digo, has experimentado muchísimo precisamente sobre la idea de la temporalidad cinematográfica, entonces me sorprende muchísimo, o sea, yo pensaba que, digo, siendo además tú un guionista y que te conocimos primero como guionista de películas como La mujer de Benjamín, que fueras tan abierto, digamos, como a dejarte invadir por lo que estaba ocurriendo durante el rodaje. Eso de verdad me sorprende mucho. Sí, y es algo que afortunadamente he podido hacer, porque en última instancia, el productor soy yo, ¿no? En última instancia, como generador del proyecto. Eso no quiere decir que no entienda la otra manera de trabajar. El año pasado, por estas fechas, estaba rodando una película alimenticia, una película de encargo. Y en esa película de encargo, con el casting que me pusieron, sí señor, con ese casting voy, que de aquí a eso hacemos, etcétera, ¿no? Pero es otro proceso, el cual también tiene su parte de diversión, pero yo defiendo esa otra manera que tengo de hacer películas, porque sí, o sea, comienzo a abordar y a meterme, y a mí, y siempre lo he dicho, el guión es un camino que me lleva al set donde realmente comienzo a trabajar con el actor,
con la situación y con el director de fotografía, a veces no llegamos, a veces nos equivocamos, pero el proceso creo que lo hacemos interesante y logramos obtener un algo que se queda plasmado en la película. Bueno, es la manera que yo lo entiendo, ¿no? Yo conozco la otra manera que lo hacen directores y es maravilloso lo que hacen. Diana, para ti, ¿este proceso no fue desconcertante? Digo, o ¿cómo hiciste que se volviera orgánico para ti? Digo, siendo justamente tu primera película como protagonista, ¿no dijiste, bueno, esto es una locura y por qué estamos desarrollando así las secuencias? Porque incluso en el teatro, pues, se funciona de otra manera. ¿Te desconcertaste o no? No, por ¿No? supuesto que no. No, porque era lo que yo estaba buscando. Cuando yo vi la película La mujer de Benjamín, entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Estaba muy ahí, lo recuerdo, también quiero hacer cosas como esas, quiero hacer cine. Entonces fue una búsqueda constante, como en una ciudad, entonces allá no existe eso. Entonces lo fui buscando hasta que se llegó la oportunidad y entrando en la locación, con el personaje y con todo lo que conlleva, por supuesto que no me desconcerté, no tuve miedo. Se requiere mucha concentración para poder abordar un personaje escrito por Ignacio Ortiz. Se requiere la capacidad de dejar las emociones que se han generado, los estados de ánimo, dejarlos cuando dicen corte y seguir la vida normal. Pero tal como el desconcierto, no, el sufrimiento sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué sufrimiento? Pues porque, lo mencioné hace un momento, o sea, Misela es un personaje que duele. Para empezar, me movía muchas cosas, me quedaba yo perdida en un pensamiento que después me llevaba a otro y a otro, pero todo eso me fue llevando a los concretos que se necesitaban para cada secuencia. Entonces fue bien interesante, fue una aventura maravillosa y que todo lo que tocó se ha quedado como experiencia y no lo dejo ir. Es muy emocionante volver a ver el película, la vi hace unos meses en la Cineteca y me emociona, me gusta ver a Misela ahí. Eso pasó. Ok, hemos hablado de algunas de las claves, digamos, como temáticas de la película que tienen que ver, como ya nos decían, con el miedo, que tienen que ver con esta relación paterno-filial que existe entre los dos personajes protagónicos y, bueno, por supuesto, la idea de la traición. Sin embargo, hay una serie de elementos también dramáticos que me parecieron muy seductores en Traición y que tienen que ver precisamente con cómo este personaje Félix, el protagonista que era Juan Manuel Bernal de joven, de niño se liga con este oficio del cine trashumante, ¿no? Con este hombre proyeccionista que va de pueblo en pueblo exhibiendo películas, y a mí me encantaría saber de dónde sale justamente este pequeño universo. Digo, yo lo recordaba un poco, pensaba en Vidas Errantes, por supuesto, de Juan Antonio de la Riva, que tiene esta misma circunstancia familiar. ¿Por qué elegir esa arena dramática, Nacho? ¿Por qué este cine trashumante de los pueblos? ¿Es algo que te tocó a ti ver de chico? Eso es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Yo conocí el cine cuando yo tenía 11 años de edad, o 12, no me acuerdo. Era la película a la cual le hago homenaje, que es El Mal, ¿sí? De Gilberto Gascón, proyectada en la pared de una iglesia. ¿No? Okay. En aquel, quien lo proyectaba era un camión de Coca-Cola, que se anunciaban así por los pueblos. Entonces, esa cosa inentendible e inexplicable de qué te gusta, algo que te fascina por toda la vida, que se te mete como un virus, pues yo después fui entendiendo que era el cine, pero antes de que terminara de entenderlo,
por allá había un cine ambulante que andaba llevando películas a los pueblos. Y entonces yo me pegué un poco, aún mucho, a ese cine y andábamos por los pueblitos dando películas, porque me encantaba ver películas. ¿Tú te sumaste al una pequeña caravana de un cine ambulante y ahí le hago un homenaje que se llamaba justamente Cine Lupita. Okay. Nada más que el Cine Lupita auténtico no tenía un camión, sino había que irse en un camión de carga hasta un lugar donde te bajaban y cargar los manteados, las telas que se ponían como proyección, un lugar donde hubiera una corriente de luz eléctrica, se conectaba al proyector y pasaba la película, ¿no? Pero lo interesante es del cine, para mí es el proceso cuando está ocurriendo el cine, ¿no? Ver a la gente, cómo se suspende su vida, su vida cotidiana o pobreza, ¿no? Pero eso no importa, pero cómo se suspende y entra a la magia, absorto, vive la historia. Y tan la vive que, por ejemplo, los jovencillos, salían los 3 o 4 que iban de la película y empezaban a caminar por el camino de regreso a su casa como el vaquero de la película, y empezaban a abrir las piernas y a llevar las manos abajo como si fueran a sacar la pistola. Wow. Eso era maravilloso, sí, es a partir de una vivencia. Entonces digamos que ese fue mi real y contundente acercamiento al cine. Por eso muchísimos años después, cuando estaba haciendo el servicio social de médico y estaba pensando en que yo tenía que tomar la idea de una especialidad que me llevaría unos 4 años mínimo, y entonces dije, ¿realmente le voy a dedicar mi vida a eso o me voy a dedicar a otra cosa? Yo dije, lo que realmente me gusta y me gustaría hacer es una película. Es hacer películas, ¿no? Por ese proceso de ese tipo de espectador. Entonces, por eso me gusta el cine y decidí, adiós, llevé mi carta de renuncia a la ciudad de Pachuca y me acuerdo que dije, les presento renuncia irrevocable, como si alguien quisiera revocarla, a la plaza de médico en servicio social, adiós, ¿no? Y empecé a tratar de... A buscar el camino del cine. Y dejaste la medicina, Nacho. Totalmente. En la película, justo a propósito, como estas experiencias cinéfilas de pubertad, hay este guiño fantástico a un título clave de la historia del cine nacional, que es La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, aquella película que ganó el primer concurso de cine experimental en el 65, y que, bueno, es una metáfora un poco del cine que muchos pretendemos hacer, de este cine más autoral, ¿no? Y además es un gran chiste, ¿no? Sí. Cuéntanos. O sea, esa película supongo que no la exhibieron cuando tú eras chico. No, en absoluto. Esa película, por supuesto que yo la vi después, aquí en la ciudad, pero cuando la vi, y justo como tú dices, una aspiración del cine que uno quisiera ser del gran maestro Rubén Gámez. Claro. Y entonces yo pensé, híjole, pero la sala va a estar vacía. Justamente por eso, como está la viejita que se levanta y se va. Sí, es una metáfora, o sea... y es aspiracional, absolutamente, de ese cine que uno quisiera hacer, más allá de la acción, emoción y balazos. Exacto. Y pensaba también en este microuniverso de este cine ambulante y en El Mal, un título que aparece en la película y que tú citas como una presencia importante, digo, en una de estas experiencias que marcan vocaciones, ¿no? Me acuerdo vagamente de este mundo prostibulario donde estaba Estelle Stevens, Isela Vega, Maura Monti, estas mujeres fantásticas, prostitutas, y veo también una suerte de homenaje en este universo prostibulario que además tú ya habías como experimentado de manera muy profunda en El Mar Muerto, pues, ¿no? Y que aquí siento que reaparece
pero es más una continuación del mal, un poco, ¿no? O sea, este congal decadente, pero a la vez fascinante, con estas mujeres muy disímbolas. ¿Va por ahí? O sea, sí había también una... No, sí es absolutamente por ahí, porque Ajá. si tú te acuerdas en el mal, ¿no? Bajan del camioncito. Hasta el paraguas. Y entonces la irrupción con el vestuario, el paraguas de las muchachas en este mundo monótono y que de pronto da la vuelta absolutamente a la vida y que acompaña a unas dos muchachas hasta el final de la película al personaje. Entonces, esa yo la veo como una irrupción de la vida, ¿no? De ninguna otra manera un calificativo moral o algo como alguna vez me lo dijeron por allá en algún encuentro. No, es una alegoría de la vida, un homenaje justamente a todo este tipo de películas, pero como personaje, ¿no? O sea, de los personajes que más me encantan, pues son los personajes felinianos, en ese sentido, ¿no? Es que son muy padres, muy cinematográficos, ¿no? Al igual que los caballos y que las peleas de box y que los balazos, ¿no? Y que las lágrimas y que las miradas en silencio, entonces es muy cinematográfico. Entonces sí, es una especie de homenaje, digamos, del mal. Que a propósito de referencias, pensaba también en esta suerte de antimelodrama, diría, ¿no? O sea, que es un poco como lo que siento que es de pronto la película. Pensaba en esta tradición del cine nacional, ¿no? Pensaba en Las Abandonadas o en Ojos de Juventud, películas que hablan precisamente de esta mujer perdida que debe abandonar al hijo, pero que en algún momento va a reencontrarse con él prácticamente en el lecho de muerte, ¿no? Y en cómo en Traición lo que tenemos es una mujer, pues, que goza de alguna manera la idea de seguir a este grupo de mujeres que se dedican al trabajo sexual al que pertenece, abandona a su hija, jamás la volvemos a ver, no hay un regreso, no hay nunca como este momento de arrepentimiento tan propio del cine nacional donde la madre va a ver, al hijo triunfando de abogado o cosas por el estilo. Es como una vuelta justamente a una idea del melodrama nacional cinematográfico y que de pronto aquí está completamente subvertida, ¿no? Sí, eso, justamente así es como quería plantear ese asunto, porque incluso en algún momento se llegó a pensar que filmábamos acá y por allá como un guiño, como una broma, estaba el personaje de Misela y pasaba la camioneta de las muchachas del desierto, ¿no? Las sirenas del desierto, pero dije, no, esto le va a dar otra connotación, y a mí lo que realmente me interesa es justamente ese resultado antimelodramático, donde no pasa nada, todo está bien, ¿no? Una muchacha que queda embarazada quiere tener al hijo, que en este caso es una niña, quiere a la niña, ¿sí? Pero pues también quiere irse a la fiesta, lo que le gusta, ¿no? Y a la niña, y eso creo que es bien importante, no la está dejando abandonada, la está dejando con un ser que la va a proteger, ¿no? Y creo que eso es como, en todo caso, un poquito, metida la mano un tantito a fuerzas, pero tampoco mucho, ¿no? La va a proteger, la va a cuidar y la va a querer, y van a tener esta relación normal, amorosa, donde se incluye en el proceso amoroso la traición. Sin traición no hay amor, diría yo ahora. Ok, Nacho, eso es muy fuerte. Diana, pensaba justamente ahora que estamos hablando de la niña, ¿no? O sea, de este bebé que vamos a ver como, además siendo una niña y que hace una de las escenas más hermosas y una de las referencias más hermosas y más olfativas
de la película que tiene que ver con la madre selva. Hace un ratito, fuera de cuadro, hay que decirlo, vimos justamente a la hija de Diana, ¿no? Que es precisamente Misela de niña también en la película, ¿no? Y que tú fuiste además la coach de ella en la película, que era muchísimo más pequeña y sin embargo tiene una frescura pues muy particular y muy sorprendente, una gran solvencia, digo, en las escenas que aparece. ¿Cómo fue trabajar con ella? Pues, ¿no? Y si hay algo de ella cuando después a ti te toca hacer esta Misela adulta. Fue algo muy fantástico, porque Julieta se prestaba para hacer lo que le pedía de una forma tan natural. Al principio, cuando se rodó la primera escena, pues sí estaba la expectativa de la niña pues, iba a llorar o iba a decir ya no quiero jugar, porque así se lo planteé desde un principio. Le dije, vamos a jugar y vamos a jugar a actuar. Entonces, la niña en el columpio, la primera escena fue la del columpio, y me sorprendió la manera tan natural que lo iba haciendo. Entonces, la dejé fluir. Eso fue como la base, la dejé fluir y solo le decía, tienes que decir tal o parlamento, y la niña lo hizo de una manera, pues, como lo muy natural, y fue fantástico para mí verla desenvolviéndose de esa forma. Y en la repetición de las escenas, cuando dicen toma 2, toma 3, o sea, ¿los diálogos eran los mismos o ella iba generando diálogos nuevos con Juan Manuel Bernal en las escenas? Al principio sí se le olvidaban los diálogos, pero después de como de 2 tomas ya se los aprendió y los iba diciendo de una manera natural. Fue muy sorprendente, muy sorprendente. Ahora, si uno piensa cuando ve la película que tus recuerdos son pensar precisamente en esa niña, ¿no? O sea, digo, parte de los recuerdos del pasado del personaje de Misela son precisamente las escenas de esa niña. ¿Hay algo que le robaste a Julieta para decir este gesto o este movimiento o esta manera de mirar es algo que podría apropiarme para mi Misela adulta? No, porque los procesos fueron distintos. Esta película se rodó en 2 partes. Y en la primera parte yo hice todo a Misela adulta, y en el segundo proceso pues ya me tocó trabajar con la niña, entonces ya no había forma de, pues, de volver a filmar. Lo que hice fue alimentar la esencia para que la niña pudiera fluir Miselita. Entonces fue como enfocarme un poquito en la plata natural en ella en ese instante. Entonces fue básicamente así, pero sí fue pues, por esta situación de que se rodó en dos tiempos distintos. Ok, bueno, ya que hablamos de estas etapas de rodaje que además tengo entendido son muy distantes una de otra, digo, pasaron no sé si un año o un poquito más entre un año, entre una etapa y otra de rodaje. ¿Hay la posibilidad, maestro Ignacio, de hacer un replanteamiento dramático en ese momento y de decir, ok, yo tenía un guión inicial, digo, ya que ahora hemos descubierto que tus procesos son además muy libres y que te dejas de alguna manera como avanzar por lo que está ocurriendo en el rodaje, hay la posibilidad en este año de reflexión de decir, ok, ¿qué es lo que me falta filmar? Y del guión que tenía, a lo mejor ya no voy a filmar todo o voy a filmar estas secuencias nuevas. ¿Qué pasó en ese año? Mira, lo que ocurrió ahí fue un proceso de, lo que me invadió totalmente fue un enojo terrible, ¿no? Yo estaba enojado, muy enojado, y entonces no decía que me falta filmar, yo decía, ¿cómo voy a terminar la película? Terminar no dramáticamente, sino de filmar lo que faltaba, ¿no? Y bueno, posteriormente, cuando ya se logra conseguir la manera de filmar, entonces lo que pensé, dije, bien, ¿qué tengo? ¿Qué necesito?
para poder contar la historia que me llevó ya a filmar. Entonces me di cuenta que me faltaba mucho. Y dije, bien, ¿cómo resuelvo ahora? Que creo que esa es otra de las capacidades del director, ¿no? La capacidad de resolver. Creo que ese es el punto, ¿no? ¿Cómo resuelvo estas cosas? Y bueno, también escuchas de la gente y dices, bueno, creo que faltaría esto, faltaría lo otro, sobre todo en un proceso así, ¿no? Pero ¿quién toma la decisión eres tú? Y entonces decidí dos cosas fundamentales. Número uno, en el origen estaba pensado que la niña era mucho más pequeña, ¿no? Que el personaje la cargaba y atravesaba el barranco con ella, etcétera, etcétera. Y dije, creo que no, creo que para que le demos este sentido que puede ocurrir y verse entre el tiempo que ha pasado de una época de filmación a otra, que la niña esté más grande. Y en lugar de que la lleve abrazándola, la lleva caminando, ¿no? Creo que esa fue una decisión importante. Y la otra decisión tuvo que ver con el personaje cuando mata al dueño del avión, al chofer, al piloto del avión. Cuando encuentra los paquetes, levanta una piedra y se la deja caer. ¿No? Que eso no estaba en el guión, pero había que resolver algo y para darle una vuelta al personaje y afianzarlo, porque si no lo hacía, me quedaba todavía más, ¿cómo le decimos? Más, le faltaría todavía muchísimo más porque faltaba muchas cosas interesantes de filmar, y entonces comprimir a través de acciones concretas, y eso es lo que hicimos. Fueron esas dos cosas, la niña grande y el evento del camión, Pero con el piloto. ¿No empezaste a arrancar páginas y a decir, esta secuencia ya no la quiero filmar, o ya no la voy a hacer, o ya no la puedo hacer? No, sí, claro, ¿no? Pero entonces más que páginas fueron, esta secuencia, no es que ya no las quiera hacer, ya es inverosímil que yo las filme por una serie de circunstancias con los personajes, que si hago un acercamiento al niño que va a pegar con la toma anterior, etcétera, ya no va a pegar, ¿no? Entonces, creo que mejor resolvemos de otra manera. Entonces, por supuesto que ahí, no solamente arrancas páginas o secuencias, decides la dirección y que conlleva muchas decisiones. Maestro, escuché en una entrevista que decías que ahora filmabas con una economía de medios, con una economía formal mucho mayor que en tus películas pasadas, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, paradójicamente siento que la puesta en escena o la puesta en cámara, como le dicen en el CCC, de esta película, es más sofisticada que en otros proyectos tuyos, pues, ¿no? O sea, que más bien lo que encontramos, es una cámara permanentemente móvil en general, pues, ¿no? O sea, de pronto con movimientos muy suaves en general, hay una enorme sutileza como en el movimiento, hay muchos medios círculos en torno a los personajes, ¿no? Encuentro justamente como a un director que está explorando, digamos, en términos formales, en términos cinematográficos, algo, digamos, mucho más sutil que lo que veía en otros títulos suyos, pues, ¿no? O sea, que es más una consecuencia del Mar Muerto, que es tu película pasada, o sea, donde siento que ya estabas explorando, digamos, como una manera distinta de filmar a lo que pasaba con tus películas pasadas. ¿Qué nos puedes contar de eso? De tus que en las películas pasadas tenía muchísimo valor el guión. Y que en estas películas, a partir del Mar Muerto, el guión, por supuesto que sigue siendo esa bandera importante, etcétera, pero entonces yo empiezo en mi proceso a darme cuenta que necesito más cinematografía, y justamente eso tiene que ver con esto que mencionas, mover la cámara, la escena, de alguna manera determinada para volverlo un poco más cinematográfico. Entonces creo que el proceso es ese, cómo ir buscando una cinematografía y sigo añadiendo la frase, con economía de medios, ¿no? Para quitarle lo churrigueresco al asunto, ¿no? Y que ya eso le llama economía de medios, o sea, lo que sea, solamente aquello que me va a contar algo, y si no cuenta, lo desecho.
Ok. Diana, me gustaría volver contigo para que nos contaras un poco, los hemos mencionado casi como al pasar, y sin embargo, esta película está sostenida sobre un trío, digamos, de protagonistas, ¿no? Que son Juan Manuel Bernal, tú y Noé Hernández, ¿no? Que los tres me parece que hacen un trabajo excepcional y que hay realmente como una comprensión de un tono muy particular que unifica completamente lo que está ocurriendo en la película, a pesar de que la película juega con distintos tonos a lo largo del relato. ¿Cómo fue trabajar con ellos, pues, ¿no? ¿Cómo fue tu relación tanto con Juan Manuel como con Noé? Fue afortunadamente muy buena. Yo con Juan Manuel logré hacer un trabajo de equipo bien importante, bien interesante. Nos alimentábamos y nos emocionábamos, entonces cada uno absorbía la emoción del otro para poder así llevarla a los matices. Entonces fue bien interesante trabajar con Bernal. Yo nunca había trabajado con él y la experiencia fue fantástica. Y con Noé, a pesar de que fueron menos escenas, también fue muy bueno con ambos. Ok, pensaba en otros colaboradores de esta película, Nacho, digo, viendo los créditos, veo por ejemplo el nombre de Brigitte Broch, ¿no? Esta diseñadora de producción fantástica, no solamente del cine mexicano, sino del cine internacional, y que veo que fue como de alguna manera una asesora del diseño de arte de la película. Pienso particularmente precisamente en el camión del cinematógrafo Lupita, ¿no? Digo, y en esta profusión de imágenes, de lobby cards, de fotografías que hay. ¿Cómo más colaboró Brigitte Broch con el diseño? Brigitte entró en una primera parte de la película, porque la película fue accidentada desde el inicio. Se iba a filmar en 2013, 14, por ahí, creo. No, creo que sí, no me acuerdo. En algún momento se iba a filmar, un año después de que nos dieron el FOPRO, pero por algunas cuestiones por ahí administrativas, etcétera, la película no se filma. Entonces Brigitte, que estaba en esa primera etapa, ya no puede entrar, queda como asesora, y entonces quien toma la batuta es Darío Carreto, y toda la idea de la producción del camión y de todo eso, y es de Darío Carreto, ¿no? Darío, digamos que es el responsable de lo que veamos, pero por supuesto Brigitte sí, en un principio, cuando platicábamos del guión, etcétera, aportó grandes cosas, ¿no? Pero el responsable es Darío. Sí, y tenemos también a alguien que es fundamental, que es el editor, Juan Manuel Figueroa, ¿no? El cual estuvo en el set, etcétera, y bueno, como todos los editores, ¿no? Siempre dicen, te falta una toma, te falta eso, te falta algo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Resuélvelo de alguna manera, porque tal toma ya no va a haber, no hay manera. Y otra cosa que me interesa muchísimo destacar es la banda sonora de la película, porque justamente luchamos un poco para salirnos de esta idea de la banda sonora, de solamente poner ruido, etcétera, etcétera, sino que a mí lo que me interesaba es comenzar a crear una propuesta a partir de una sutileza, de la sutileza del agua que corre, de la sutileza de la música, que es un solo instrumento que te va llevando como un hilo, porque así me preguntaron, ¿cómo lo quieres? Como un hilo, ¿no? El sonido del agua tiene que ser como un hilo, la música tiene que ser como un hilo, y entonces que todo lo demás no invada como llenahuequitos, todo el ruido que no vaya siendo llenahuequitos, y entonces justamente eso es responsabilidad primero de Toño Diego, que es mi compinche, es el único que he repetido siempre, que fotógrafos lo repito, pero Toño Diego sí, porque nos entendemos muy bien. Mariana Ortiz, que se encargó de hacer todo el diseño sonoro y la música, y la grabación con el joven, ¿cómo se llama? De Astra, ¿Quién? David, el hijo de David, ¿cómo se llama? El hermano de Pablo Bax. Jaime Bax. Perdóname, Jaime, por el amor de Dios, ¿no? Jaime Bax, que en su cuestión de la regrabación,
pues, maravilloso, ¿no? Entonces, creo que yo le doy muchísima importancia a la banda sonora. Muchísimo. Tú colaboraste además como letrista de algunas canciones que aparecen en la banda sonora, ¿no? Sí, Ese talento sí no lo sabía, Nacho. Pues mira, en realidad desde la película anterior sí, ponía algunas cosas por allá y esta vez pues bueno, habría que seguirlas poniendo por dos razones fundamentales. Uno, porque la idea de traer una canción, etcétera, nos desbordaba el presupuesto. Okay. ¿No? Y entonces dije, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a componer unos versillos por ahí, y que alguien que le toque a la música le dé una cuadradita para que deje de ser una especie de verso y se convierta en cancioncilla. Entonces, por ahí es como trabajé esas letras, ¿no? Creo que no están mal. No, y bueno, pensaba también en la presencia de una canción, a mí me parece uno de los momentos más definitivos de la película, que es precisamente la escena del Congal, la primera escena del Congal, donde nuestros dos personajes, Sofía Silwin, si no me equivoco, Sofía Silwin, sí, y Juan Manuel Bernal, se ven por primera vez, que ya va a ser la madre de Misela. ¿no? Y ahí está una canción que se llama Laila, ¿no? Digo, muy potente y que remite inmediatamente a otra época. ¿Por qué la elección de Laila, Nacho? Porque yo creo que Laila, la canción, si me preguntas por qué, te contestaré lo siguiente, porque es una canción que vive en los rincones, que si tú te sientas, la vas a escuchar, ¿sí? Y entonces, con esa idea, justamente pedí sobre que ahí sí no había manera de cambiar nada, que tenía que ser Laila. O Laila. Y entonces, y el asunto más interesante es el siguiente. Se manda a traer a un trío, ¿sí? Ajá. Un trío ayer, hoy filmamos Laila y ayer lo trajeron, ¿no? Filmamos a las 8 de la mañana y llegó el trío ayer a las 10 de la noche. Y entonces les digo algo así como, esta es la canción que tenemos que montar. Y dicen, nunca la hemos montado, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Así, como nunca la han montado. Porque yo quería ese desafine rasposo, ¿no? Okay. Y que me lo iban a dar esto, sobre todo por el tipo que tocaba el contrabajo, y que cantaba. ¿No? La voz del hombre es realmente rasposa, que de pronto no va con la sutileza de la letra, pero entra profundamente en la sutileza, en la no sutileza, sino en la contundencia del sentimiento. Y entonces dije, claro, esta es la canción que tiene que estar, como la están tocando. ¿Qué hacemos? Enseñamos, no, así como están, tal cual, y justamente por eso los puse en un rincón. Y entonces ya dentro de una sutileza, al rodar, si se dan cuenta, desde el punto de vista de frente, ahí pasa algún personaje y ahí está atrás estos tocando, pero desde el punto de vista de ellos no vemos absolutamente nada, ¿no? Entonces tal podría parecer un error de puesta en cámara, quizás lo es, pero tenía la intención porque dije, esto está allí, clavado en ese rincón, y desde el rincón nadie ve nada, pero sí desde acá lo vemos y lo escuchamos. Esa era la idea. Que siguiendo con la misma escena del Congal, que a mí me parece muy sorprendente ver ahí una serie de presencias femeninas que gusta mucho ver en el cine, como Ángeles Cruz, como Raquel Robles, como Amorita Rasgado, que son presencias que ni siquiera tienen textos en realidad. Bueno, Ángeles sí, pero las otras no, y que sin embargo, bueno, son presencias muy contundentes, además muy familiares para algunos espectadores, digamos, que nos gusta ver, a ellas como actrices en la pantalla, y pensaba más bien en este momento justamente de ese mismo, este striptease tan insólito, Nacho. O sea, sí, esta mujer que llega con papel de baño, envuelta en papel de baño, y que el show precisamente es rociarla de cerveza para que ese papel se caiga.
¿Eso tú lo viste en la vida? ¿O esa idea me parece muy asombrosa como idea de striptease, y que también es otra vez como darle una vuelta a muchas películas mexicanas? O sea, si pensamos en cualquier sexy comedia de los años 70 a los años 80, pues no, nos encontramos este mundo del congal, esta pista de baile, pues no, o sea, digo, quizás un poco menos decadente que lo que vimos en Tradición, y que sin embargo este número, o sea, digo, si es el anti-Lin May, es el anti-Grace Renat, o sea, es el anti muchas cosas. Sí, creo que el punto de partida fue el no hacer el lugar común de lo que tú has dicho, que hemos visto infinidad de veces en los cines, en las escenas del congal, del cine mexicano, ¿no? Es una película, la otra, y dices, híjole, ¿no? Se parecen, hasta en la música, etcétera. Y entonces porque siempre va a tocar la Sonora Santanera, además. Exactamente, ¿no? Y entonces a partir de ello, un amigo mío me contó algo que le contó su papá. Okay. ¿No? Que cuando era muchacho, que en Chiapas, y no sé qué tanto, había ido a un congal donde la muchacha solo llevaba por vestuario papel de baño. Yo dije, mira, eso suena bien, ahora solamente que se lo quiten. Y ahí sí ya pensé, ¿cómo se lo quitarán? Pues con cerveza. Pues entonces tienen cervezas, que se diviertan echándole cervezas. Pues, básicamente la idea del congal. Ok. Pero lo que dice es eso, era también es que eso era terrible y había que darle la vuelta totalmente. Que me parece que el Tradición lo hace, digo, de manera además muy sorprendente. Me parece que muchas de las cosas son justamente después, cuando uno las piensas que hay una serie como de referentes cinematográficas previos, y que lo que la película está buscando es precisamente darles una nueva vuelta, darles una nueva lectura, y creo que eso es muy asombroso. Diana, pensaba, ahora que igual gente que nos esté viendo en este momento no haya visto todavía Traición, y a lo mejor se les antoja después de escucharnos platicar, ¿por qué tendrían que ver la película? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar con acción, emoción y balazos. Ok. Traición es la historia de un padre y una hija que los lleva a un acto de amor, al final de cuentas. Entonces, si les gusta el cine mexicano, van a disfrutar mucho, lo van a pasar muy bien. Ok. Nacho, ¿tú por qué dirías que la gente puede conectar con esta película? Ya me ganó la frase Diana y no puedo quitarle. Pero algo se te va a ocurrir, así que. No, yo creo que, porque como tú lo dijiste hace un momento, porque es una película que está lleno de referentes de nuestra cultura cinematográfica, incluso el mar y el camioncito de cine, etcétera, y creo que el espectador se va a encontrar como personaje espectador en una película, a partir de estos referentes, y va a entrar, le va a costar un poquito al principio, que se aguante tantitito, y va a entrar, sin que se dé cuenta, ya está en la película, y se va a quedar hasta el final, la va a disfrutar, que no se desespere, afuera hay pandemia, que se quede viendo la película, es más padre, más bonito. Pues Diana Ábalos, protagonista de Traición, Ignacio Ortiz, guionista y director de Traición, muchísimas gracias por la generosidad, además de sus palabras, y de revelarnos parte de sus procesos, que eso me parece que siempre nos intriga como espectadores, y que tenemos la posibilidad de acercarnos de otra manera a las películas con este tipo de diálogos. Así que, pues bueno, yo personalmente les agradezco muchísimo que nos hayan revelado algunas de las claves, algunos de los orígenes, y pues muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, también te cedo la palabra. Gracias a ti, primero, gracias a ti, Roberto, agradezco tu generosidad, tu gentileza y tu amor al cine mexicano. Roberto Fiesco es un gran director de cine mexicano. No, ya Diana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto. Igual. Pues muchísimas gracias a los tres, por esta plática. En los comentarios solo hay felicitaciones, entonces, no solo por la película, también por la plática. Entonces, que todos la disfrutamos muchísimo.
Y pues la película todavía está disponible el día de hoy, mañana, de forma gratuita, después se va a integrar a nuestro catálogo, entonces no hay ningún pretexto para no verla. También quiero pedirles a los que nos escuchan que se mantengan al tanto de Filmin Latino, porque como les decía, mañana estrenamos 27 producciones. Entre ellas hay una muestra del territorio y el agua, que tiene 19 películas. Vamos también a tener Doc Mula, y estrenamos Tenemos la carne, Sin dejar huella, y como parte de la muestra de Aquí es, vamos a tener el documental El Sembrador, que últimamente ha sido muy popular. Entonces, pues nada, invitar a la gente a seguir viendo cine mexicano y agradecerles de nuevo a ustedes por su plática, por su presencia, por el cine y pues nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gobierno de México.